La lluvia caía sobre Medellín como si el cielo se hubiera roto por dentro. No era una lluvia común. Era esa lluvia de las noches sin testigos, la que lava las calles de sangre antes de que amanezca y nadie haga preguntas. En la Comuna 13, los negocios cerraban temprano. Las madres llamaban a sus hijos desde las ventanas con voces que ya no pedían, que ordenaban, porque en esa ciudad, la noche no era una metáfora, era una sentencia. Valentina Ríos lo sabía mejor que nadie. Había crecido aprendiendo a leer el silencio. Cuando los perros dejaban de ladrar, cuando las esquinas se vaciaban demasiado rápido, cuando el aire olía a pólvora antes de que sonara el primer disparo. Esa noche, el aire olía a todo eso. Y aún así, caminaba. Llevaba 12 horas de turno en La Palma, el restaurante donde servía mesas desde las 6 de la mañana hasta que los pies dejaban de obedecer. 47,000 pesos en propinas dentro del bolsillo del delantal. La suma exacta que necesitaba para la medicina de Camila, los antibióticos que el médico del barrio había recetado hacía 3 días y que seguían esperando en la farmacia. Su hija tenía 7 años y una fiebre que no cedía, y Valentina no podía permitirse el lujo del miedo. El miedo era un gasto que las mujeres como ella simplemente no podían costear. Caminaba rápido, con la cabeza baja, con Camila de la mano, pequeños dedos apretados contra los suyos, como si supiera, con esa intuición feroz que tienen los niños, que esta noche era diferente, que algo en el mundo había cambiado de lugar. Tomaron el atajo por la calle del Retiro. Valentina lo había prometido que nunca haría eso, no de noche, no con la niña. Pero el taxi costaba lo que no tenía. El bus de las 11 ya había pasado, y el apartamento quedaba a solo 3 cuadras si cruzaban por el callejón detrás del mercado cerrado. 3 cuadras. Eso era todo. Nadie tenía que saberlo. Nadie tenía que verlas. Pero fue Camila quien se detuvo primero. Sus pasos pequeños clavados en el asfalto mojado, como si algo invisible la hubiera agarrado del tobillo. «Mamá». Su voz era apenas un hilo. «Hay un hombre». Valentina siguió la mirada de su hija hacia la pared de ladrillo al fondo del callejón. Y entonces lo vio. Y entendió que esas 3 cuadras más cortas de su vida acababan de convertirse en las más largas. Estaba desplomado contra la pared, como si el muro fuera lo único que lo mantenía en este mundo, y no en el otro. El traje era oscuro, caro. La clase de ropa que no se compra en el centro, que llega en caja desde afuera. Pero el traje estaba empapado de algo más oscuro que la lluvia. Una herida en el costado que sangraba despacio y con determinación, como quien sabe que tiene tiempo, como quien sabe que el tiempo se acaba. Tenía el cuello tatuado, líneas y símbolos, que Valentina reconoció sin querer reconocerlos, porque en Medellín hay cosas que uno aprende a leer aunque nunca haya pedido ese alfabeto. Y contra su pecho, apretado con ambos brazos con la desesperación de quien protege lo único que todavía importa, había algo envuelto en una manta, algo que se movía, algo muy pequeño, un bebé. Valentina lo vio en el mismo instante en que Camila lo vio. La criatura no podía tener más de 6 meses. Estaba envuelta en una cobija delgada que la lluvia había calado hasta los huesos, y los labios del bebé, esos labios diminutos, imposiblemente pequeños, estaban tomando ese color que no debería existir en los labios de un niño. El hombre abrió los ojos. Ojos oscuros, profundos, con esa clase de intensidad que solo da el dolor extremo o la conciencia de estar muriendo. La miró a ella, no como un hombre peligroso mira a una mujer sola en un callejón. La miró como la mira un padre cuando sabe que no va a llegar a mañana. Y en ese segundo exacto donde Valentina todavía podía haber girado y caminado en dirección contraria, él abrió la boca y dijo las 3 palabras que lo cambiaron todo. «Por favor, mi hijo». Cada instinto que 6 años de supervivencia en solitario le habían grabado en los huesos, le gritaba que corriera, que tomara a Camila, que cruzara al otro lado de la calle, que mirara hacia adelante y no hacia atrás, porque en esta ciudad los que se detienen a mirar terminan siendo los próximos en necesitar ayuda. Conocía esas reglas, las había obedecido siempre, pero Camila no las conocía todavía. Camila tenía 7 años y todavía creía que el mundo era el lugar que le habían contado los cuentos antes de dormir.
y miraba a ese bebé con los labios azules con esa determinación feroz que aún no ha aprendido a mirar hacia otro lado. Y dijo con voz clara y firme, como si fuera la cosa más obvia del mundo: «Mamá, el bebé se está congelando. Tenemos que ayudarlo». Y Valentina supo, en ese momento preciso, que su vida estaba a punto de partirse en dos. Lo que nadie te dice sobre los momentos que cambian una vida es que no llegan anunciados. No hay música, no hay señal. Hay una niña de 7 años con fiebre y una convicción que avergüenza a todos los adultos a su alrededor. Hay un bebé que llora tan suave que casi no se escucha sobre la lluvia. Hay un hombre que no va a sobrevivir la noche y lo sabe. Y aún así, aprieta a su hijo contra el pecho, como si pudiera transferirle calor desde un corazón que ya se está enfriando. Valentina Ríos miró todo eso, calculó todo eso, y tomó la única decisión que, años después, cuando su vida se hubiera destruido y reconstruido en la misma respiración, seguiría siendo la única que podía haber tomado. Se arrodilló frente al hombre, le puso una mano en el hombro y le dijo: «¿Puede ponerse de pie?». Esa pregunta fue el primer dominó. Lo que vino después fue el diluvio. Y si en este momento algo dentro de ti se movió, si reconociste ese instante donde lo correcto y lo seguro apuntan en direcciones opuestas, entonces sabes exactamente de qué trata esta historia. Antes de continuar, necesito pedirte algo. Si las historias como esta te llegan al alma, suscríbete ahora mismo. Este canal existe porque hay personas como tú que creen que vale la pena contar estas historias. Y tu suscripción ayuda a poner comida en la mesa de quienes las hacen posibles. Comenta aquí abajo de dónde eres. Dale like si esto ya te atrapó. Porque lo que viene ahora va a cambiar todo lo que creías saber sobre el valor, el amor y el precio de hacer lo correcto cuando nadie te está mirando. Valentina Ríos había aprendido a cargar el mundo desde los 23 años, cuando el hombre que prometió amarla la dejó en el piso de un baño con una ceja partida y una niña de 2 años llorando desde la cuna. Salió de ese apartamento con lo puesto, con Camila contra el pecho y sin mirar atrás, porque mirar atrás en ese momento hubiera significado quedarse. Desde entonces, cada decisión que tomaba tenía un solo criterio: que Camila estuviera bien, no feliz. Eso era un lujo para después. Bien, con comida, con techo, con una madre que llegara a casa cada noche, aunque llegara con los pies en carne viva y los hombros doblados por el peso de las bandejas. Eso era lo que Valentina conocía del amor, que dolía en los pies, que olía a grasa de cocina, que se medía en propinas contadas sobre una mesa de noche antes de dormir. El apartamento en el barrio Manrique era pequeño como una promesa rota. 2 cuartos, una cocina donde el horno izquierdo no encendía, una ventana que miraba hacia el muro del edificio de enfrente. Pero era suyo, o casi suyo, porque el arriendo se lo comía casi entero, y los meses buenos eran los que alcanzaba para pagar sin pedir prestado. Valentina había decorado las paredes con dibujos de Camila, mariposas de papel de colores pegadas con cinta, una foto enmarcada con vidrio roto donde las dos sonreían en el parque el día del cumpleaños de la niña. Pequeñas victorias contra la fealdad del mundo. Pequeñas banderas plantadas en territorio hostil que decían: aquí hay algo que vale la pena defender. Aquí hay algo que no se rinde. En La Palma la llamaban la seria, no porque fuera antipática, sino porque nunca desperdiciaba palabras. Llegaba puntual, trabajaba sin quejarse, sonreía a los clientes con esa sonrisa de quien ha aprendido que el servicio es también una forma de dignidad. El dueño, don Hernán, le había ofrecido el turno de la noche porque sabía que Valentina no llegaba tarde, no faltaba, no robaba del cajón. «Eres la más confiable que he tenido», le dijo una vez. Ella no respondió. Confiable era otra palabra para invisible. Y Valentina sabía que en ese restaurante, como en ese barrio, como en esa ciudad, las mujeres como ella eran el tipo de persona que todos necesitaban y nadie veía. La columna vertebral de un mundo que nunca agradecía el peso que cargaba. Camila era su opuesto y su espejo al mismo tiempo. Donde Valentina era silencio, Camila era pregunta. Donde Valentina calculaba, Camila sentía primero y pensaba después.
o no pensaba en absoluto y simplemente actuaba desde ese lugar sin filtros donde viven los niños antes de que el miedo los domestique. Tenía el pelo rizado de su madre y los ojos grandes de nadie. Ojos que miraban el mundo como si cada cosa mereciera ser examinada, considerada, amada o cuestionada. A los 7 años ya leía mejor que algunos adultos del edificio. A los 7 años ya sabía que había cosas injustas en el mundo y le molestaban con una intensidad que a veces dejaba a Valentina sin palabras. ¿Por qué ese señor duerme en la calle, mamá? Valentina nunca tenía una respuesta buena. Solo tenía la verdad, que era demasiado pesada para cargarla una niña. Y luego estaba Diego Salcedo. Su nombre se decía en voz baja en Medellín o no se decía en absoluto. Dependía de quién estuviera escuchando. 38 años, nacido en el mismo barrio que ahora controlaba. Hijo de una madre que lavaba ropa ajena y un padre que nunca llegó a hacer nada, salvo una ausencia con nombre. Había construido su imperio desde cero, ladrillo por ladrillo, deuda por deuda, con la misma lógica implacable de quien aprendió desde niño que en esta ciudad el poder no se hereda ni se estudia, se toma. Era el jefe del cartel más grande del norte de Medellín. Controlaba rutas, territorios, voluntades. Tenía hombres que morían por él y enemigos que rezaban para que alguien más lo hiciera primero. Su nombre era sinónimo de consecuencias. Lo que Medellín no sabía de Diego Salcedo, lo que nadie sabía, porque él se había encargado de mantenerlo así, era que tenía un hijo de 6 meses llamado Mateo, que la madre de Mateo, Elena, había muerto en el parto después de una complicación que ningún médico privado, por caro que fuera, pudo detener. Que Diego había sostenido a ese bebé por primera vez en una clínica que olía al antiséptico y muerte reciente, con las manos que habían firmado órdenes de violencia sosteniendo ahora algo tan frágil que el mundo parecía haberse detenido. Que desde esa noche, Mateo era la única cosa en su vida que no tenía precio, que no formaba parte de ningún cálculo, que existía completamente fuera de la lógica del poder. Mateo era el lugar donde Diego Salcedo todavía era humano. Los halcones negros eran el cartel rival que había esperado años para encontrar la grieta en la armadura de Diego. Y la encontraron. No en sus rutas, no en sus hombres, no en sus cuentas. La encontraron en Elena, en el duelo que Diego no había sabido esconder del todo, en la forma en que cada vez que cargaba a Mateo en público, bajaba la guardia exactamente medio segundo más de lo que debería. Eso fue suficiente. La emboscada ocurrió en una reunión que se suponía era terreno neutral, en un garaje del centro donde los acuerdos se sellaban con apretones de mano, y nadie debía salir con sangre. Pero los halcones llegaron con otras intenciones. Llegaron para terminar con Diego Salcedo de una vez y para siempre, y llevarse a Mateo como trofeo o como herramienta, que en ese mundo, los hijos de los enemigos son moneda de cambio. Diego escapó porque había sobrevivido cosas peores, porque su cuerpo recordaba el dolor de maneras que su mente prefería olvidar, porque un balazo en el costado no era suficiente para detener a un hombre que había aprendido a funcionar a pesar del daño. Escapó con Mateo contra el pecho, con 3 hombres menos, con una hemorragia que no iba a esperar más de 2 horas antes de cobrar lo que se le debía. Corrió por calles que conocía de memoria, giró en esquinas que había caminado 1000 veces, y cuando las piernas dejaron de responder, se dejó caer contra la pared de ladrillo de un callejón detrás de un mercado cerrado. Apretó a Mateo. Sintió que el bebé temblaba de frío. Pensó en Elena. Pensó en que no había forma de que esto terminara bien. Y entonces escuchó pasos pequeños detenerse en la oscuridad. La injusticia de lo que estaba a punto de ocurrir no era solo que Diego Salcedo pudiera morir en ese callejón. La injusticia era más antigua, más estructural, más cruel, que un hombre construido por la violencia de un sistema que nunca le ofreció otra salida, tuviera que depositar lo único puro de su vida en los brazos de una extraña. Que Valentina Ríos, que nunca le había pedido nada a nadie, que había construido cada cosa que tenía con sus propias manos sobre suelos que se movían, tuviera que elegir entre su seguridad y su conciencia en un callejón oscuro a las 11 de la noche. Que Camila, 7 años, fiebre, manos pequeñas,
fuera la única persona en ese callejón que no dudara ni un instante. La injusticia era que lo correcto y lo peligroso eran exactamente la misma cosa, y Valentina lo sabía, y lo hizo de todas formas, con una fuerza que no debería tener después de 12 horas de turno. Valentina puso el hombro bajo el brazo de Diego y lo levantó. Él gruñó, pero no protestó. El dolor lo había llevado más allá del orgullo. Camila cargó a Mateo con una seriedad que partía el alma, susurrándole cosas al bebé con esa voz suave que los niños usan cuando quieren que el mundo se calme. Caminaron los 3 cuadras que Valentina conocía de memoria, evitando las cámaras, entrando por la puerta de servicio, subiendo 4 pisos de escaleras con el peso de un hombre que podía destruir vidas entre 2 respiraciones. Cuando por fin lo recostó en el sofá de su apartamento pequeño y encendió la lámpara de la sala, Valentina vio con claridad lo que había traído a casa, y su corazón no retrocedió. Limpió la herida, cosió lo que se podía coser, y puso a Mateo bajo mantas calientes junto a Camila. Luego se lavó las manos y preparó agua caliente, porque eso era lo que ella hacía, seguir adelante. Diego Salcedo abrió los ojos a las 3 de la madrugada con el instinto intacto y el cuerpo roto. La habitación era desconocida, techo bajo, paredes con dibujos de mariposas de papel, una lámpara pequeña que proyectaba una luz amarilla y tibia sobre todo. Tardó 3 segundos en recordar. El callejón, la lluvia, la mujer. Se incorporó despacio, cada músculo protestando, y encontró a Mateo dormido en una cuna improvisada con mantas dobladas, con color en las mejillas, respirando con esa cadencia profunda y despreocupada que solo tienen los bebés que se sienten seguros. Diego lo miró durante un tiempo que no supo medir. Puso una mano sobre el pecho del niño, solo para sentir el movimiento, solo para confirmar lo que los ojos ya le decían. Mateo estaba vivo. Mateo estaba caliente. Alguien lo había salvado sin tener ninguna razón para hacerlo. Valentina estaba en la cocina cuando escuchó movimiento en la sala. Apareció en el marco de la puerta con una taza de agua de panela en la mano y encontró a Diego de pie junto a la cuna, mirando a su hijo con una expresión que no encajaba con ninguna de las cosas que Valentina había imaginado sobre los hombres como él. No era la cara del poder, no era la cara del peligro. Era la cara de alguien que ha estado a punto de perder lo único que le importa, y todavía no puede creer que no lo perdió. Era una cara que Valentina reconoció, porque ella también la había usado, en hospitales, en noches de fiebre alta, en madrugadas donde Camila tosía y el dinero para el médico no alcanzaba. Era la cara del amor cuando el miedo todavía no se ha ido del todo. «Siéntese», dijo Valentina, no como una invitación, como una instrucción. Diego la miró, evaluó y obedeció, que era probablemente la primera vez en años que alguien le daba una orden, y él la seguía sin calcular las consecuencias. Se sentó en el sofá con la rigidez de quien tiene las costillas vendadas y el orgullo más vendado todavía. Valentina puso la taza frente a él y se cruzó de brazos. «¿Puede comer algo?» Diego abrió la boca para decir que no necesitaba nada, que se iría pronto, que no era problema suyo. Y entonces el estómago le respondió antes que la voz. Valentina fue a la cocina sin esperar respuesta. Calentó lo que quedaba de la sopa de la noche anterior. La puso frente a él sin ceremonia. Diego comió en silencio, y ese silencio fue el primer territorio neutral entre los dos. Camila se despertó a las 6 con esa energía incomprensible que tienen los niños para ignorar que el mundo estuvo a punto de colapsar la noche anterior. Apareció en la sala con el pelo revuelto y los ojos todavía medio cerrados. Vio a Diego en el sofá, y en lugar de asustarse, hizo lo que hacen los niños criados por mujeres valientes. Se acercó sin dudar. «¿Cómo se llama su bebé?» Diego la miró como si la pregunta lo hubiera tomado completamente desprevenido, que era exactamente lo que había pasado. «Mateo», respondió. Camila asintió con seriedad, como si estuviera registrando información importante. «Yo me llamo Camila. Mateo casi se congela anoche, pero mi mamá sabe hacer todo». Diego no respondió, pero algo en su cara cambió, algo sutil, casi invisible, como cuando una pared muy gruesa recibe el primer impacto.
y todavía no se ve la grieta, pero ya está ahí. Fue Camila quien le enseñó a Mateo tortitas esa mañana. Se sentó en el piso de la sala con el bebé en su regazo, tomándole las manitas, golpeándolas suavemente una contra otra, cantando en voz baja con esa paciencia infinita que tienen los niños buenos con los más pequeños. Tortitas, tortitas, las del compadre son de manteca, las mías no. Mateo la miraba con esa concentración absoluta que tienen los bebés cuando algo les parece maravilloso. Y de repente, sin aviso, sin preparación, soltó una carcajada. Pequeña, burbuja, perfecta. El primer sonido verdaderamente feliz que había hecho en días. Diego, que estaba mirando desde el sofá con los brazos cruzados y la cara cerrada, no pudo evitarlo. Una sonrisa, apenas, pero real. Valentina lo vio desde la cocina y miró hacia otro lado, como si hubiera presenciado algo demasiado privado para ser observado. Esa tarde, mientras Camila dormía la siesta con Mateo acurrucado a su lado, Diego le preguntó a Valentina algo que nadie le había preguntado en mucho tiempo. ¿Por qué lo hizo? No con agradecimiento en la voz, con genuina incomprensión, como si la acción de ella fuera un idioma que él había escuchado pero nunca aprendido a hablar. Valentina siguió lavando los platos. «Porque Camila estaba mirando», dijo. «Y yo no puedo enseñarle a mirar hacia otro lado cuando alguien necesita ayuda, solo porque ayudar sea peligroso. Esa no es la clase de persona que quiero que sea». Diego no respondió de inmediato. Procesó eso con la lentitud de quien recibe una idea que contradice todo lo que construyó. «La van a lastimar», dijo finalmente. «Esa clase de persona no dura en este mundo». Valentina lo miró por encima del hombro. «Hasta ahora hemos durado», dijo, y volvió a los platos. Lo que ocurrió después fue pequeño y enorme al mismo tiempo. Diego se levantó del sofá, despacio, sujetándose las costillas, y sin decir nada, tomó el trapo de cocina que estaba doblado sobre la silla y empezó a secar los platos que Valentina lavaba. Ella lo miró de reojo, sorprendida. Él no explicó, no pidió permiso. Simplemente lo hizo, como si fuera la cosa más natural del mundo, como si fuera un hombre que secaba platos en cocinas pequeñas todos los días, y no el hombre cuyo nombre hacía temblar a otros hombres armados. Trabajaron en silencio durante 10 minutos. Fue el acto más doméstico y más extraño que Valentina había vivido en años. Cuando terminaron, Diego puso el trapo sobre el mesón y dijo: «En mi mundo, la gente como usted no existe». Valentina lo pensó un momento. «En mi mundo tampoco», respondió. Esa noche, después de que los niños durmieran, Diego le contó sobre Elena. No con detalle, no con sentimentalismo, con esa economía de palabras de quien habla de algo que todavía duele demasiado para adornarlo. Murió dándolo a luz. Yo estaba en una reunión cuando me llamaron. Llegué y ya no había nada que hacer. Valentina escuchó sin interrumpir. La había alejado de todo lo mío. Pensé que así la protegía. Pensé que si ella no sabía nada, nada podía tocarla. Hizo una pausa. Me equivoqué. La vida no negocia con los planes de los hombres. Valentina pensó en el padre de Camila, en cómo ella también había creído que el amor era suficiente para cambiar a una persona, para doblar la realidad hacia una forma más amable. «No», dijo suavemente. «No negocia». Y por primera vez en esa noche larga, ninguno de los dos estaba hablando solo de lo suyo. El vínculo que se formó en esas primeras horas no tenía nombre, porque no era ninguna de las cosas conocidas. No era gratitud, aunque había gratitud. No era confianza, aunque había algo que se le parecía. Era más parecido a lo que ocurre cuando dos personas que han cargado solas por demasiado tiempo se encuentran en un espacio lo suficientemente pequeño y lo suficientemente honesto como para que las defensas no tengan dónde pararse. Era el reconocimiento. Valentina veía en Diego a alguien que había construido fortalezas alrededor de lo único blando que le quedaba. Diego veía en Valentina a alguien que había sobrevivido sin fortalezas, solo con voluntad y con la convicción de que el mundo le debía a su hija algo mejor. Eran opuestos, eran exactamente lo mismo. Y Mateo y Camila dormían juntos en la habitación de al lado, como si el universo ya hubiera tomado una decisión que los adultos todavía no habían procesado.
La mañana del tercer día, Valentina encendió la televisión mientras preparaba el desayuno, más por costumbre que por interés. Y entonces vio su propio barrio en las noticias. La periodista hablaba frente a una foto que Valentina reconoció de inmediato. No era cualquier foto, era Diego Salcedo. El jefe del cartel norteño continúa desaparecido tras la emboscada de los halcones negros. Se presume herido de gravedad. Cualquier persona con información. Valentina bajó el volumen despacio. Se quedó mirando la pantalla. Luego miró hacia la sala, donde Diego tomaba tinto sentado en el sofá con Mateo en el regazo, leyéndole en voz baja las instrucciones del frasco de vitaminas como si fueran un cuento. Y entendió, con una claridad que le bajó por la espina como agua fría, que lo que había traído a casa no era solo un hombre herido, era el centro de una guerra. Y su apartamento, desde esa noche en el callejón, había quedado en la mitad del campo de batalla. Valentina puso el control remoto sobre la mesa con una calma que no sentía. Fue hasta la sala. Se paró frente a Diego sin levantar la voz, porque había aprendido hace mucho que las palabras más serias no necesitan volumen. «Eres el jefe del cartel», dijo, no como pregunta. Diego no apartó los ojos de ella. No intentó negarlo ni construir una versión más amable de la verdad. Asintió una vez, despacio, con la sencillez de quien sabe que las explicaciones ya no cambian los hechos. ¿Lo soy? Valentina exhaló por la nariz. Pensó en Camila durmiendo en el cuarto. Pensó en el edificio, en los vecinos, en doña Rosario del segundo piso que salía a barrer el corredor a las 7 de la mañana, y lo notaba todo. Pensó en los 3 días que ya habían pasado, y en lo que significaba cada hora adicional que ese hombre permaneciera bajo su techo. «Esta noche tienes que irte», dijo. Diego la miró. «Esta noche no puedo moverme sin que me maten a 2 cuadras. Una pausa larga. Dame hasta mañana». Valentina pasó esa mañana en el restaurante cargando el peso de un secreto que le apretaba el pecho como una mano. Sirvió café, tomó pedidos, sonrió a los clientes con esa sonrisa entrenada que no llegaba a los ojos, y todo el tiempo su mente estaba 3 cuadras más arriba, en su apartamento, donde una niña de 7 años cuidaba a un bebé, mientras el hombre más buscado de Medellín descansaba en su sofá. Don Hernán le preguntó si estaba bien. «Un poco de gripa», respondió. La mentira salió tan natural que eso también la asustó. Estaba aprendiendo a habitar 2 mundos al mismo tiempo. El mundo visible, donde era Valentina Ríos, mesera confiable del turno completo, y el mundo invisible, donde era algo que todavía no tenía nombre, pero que ya tenía consecuencias. Limpió la mesa del fondo y se preguntó cuánto tiempo más podría mantener esos 2 mundos separados. La visita de Marco llegó al segundo día. 3 golpes secos en la puerta a las 2 de la mañana. El sonido que tienen las cosas inevitables. Valentina abrió con la cadena puesta. El hombre del otro lado era ancho como una puerta, con una mirada que catalogaba cada detalle del corredor en menos de un segundo. «Soy Marco, trabajo con Diego». Valentina no quitó la cadena. «¿Cómo sé eso?» Marco sacó un teléfono, mostró una pantalla. Diego desde adentro reconoció la voz y dijo su nombre. Valentina quitó la cadena. Marco entró, barrió el apartamento con los ojos, y cuando su mirada llegó a Valentina se detuvo con esa clase de evaluación, que no pregunta quién eres, sino cuánto vales y para qué. Dejó una bolsa sobre la mesa, ropa limpia, medicamentos, 2 teléfonos de prepago y un sobre grueso. 50,000 pesos, dijo, por los inconvenientes. Valentina empujó el sobre de vuelta sin tocarlo. «No vine a negociar, vine a sobrevivir». Marco la miró como si acabara de ver algo que no esperaba encontrar. Luego miró a Diego con una expresión que decía varias cosas a la vez, ninguna de ellas en voz alta. Diego, desde el sofá, tenía algo parecido a una sonrisa. «Te dije», dijo simplemente. Marco no respondió. Pasó los siguientes 20 minutos hablando en voz baja con Diego sobre rutas, sobre hombres caídos, sobre el estado de las cosas afuera. Valentina escuchó sin pretender que no escuchaba. Los halcones negros estaban peinando el barrio bloque por bloque. Habían dejado 2 cuerpos en la calle 45 esa misma noche como mensaje. Querían a Diego, pero también querían a Mateo, porque un hijo era la clase de palanca que no se oxida.
La clase de herramienta que funciona incluso después de que el enemigo está muerto. Valentina miró a Mateo dormido en la cuna improvisada y sintió algo frío y preciso instalarse en su pecho. Ya no era solo el hombre en riesgo, era el bebé, y eso cambiaba todo el cálculo. Diego salió al corredor de servicio esa tarde a hacer una llamada, y Valentina lo siguió sin anunciarse. ¿A quién llamas? Él bajó el teléfono. A alguien de confianza. ¿Existe eso en tu mundo? La pregunta salió más directa de lo que pretendía. Diego la consideró en serio, sin defensas. Menos de lo que debería, respondió. Pero sí, Valentina cruzó los brazos. Si nos expones, si esa llamada trae gente hasta esta puerta, no te lo voy a perdonar. No porque me importe lo que me pase a mí, sino porque Camila está dentro. Diego la miró durante un momento largo. Había algo en esa mirada. No admiración exactamente, sino algo más cercano al reconocimiento de una forma de valentía que él entendía, porque era la misma que lo había mantenido vivo todos estos años, solo que en ella tenía una dirección completamente diferente. Lo sé, dijo, y colgó el teléfono sin terminar la llamada. Esa noche, encontraron a doña Rosario, la vecina del segundo piso que salía a barrer el corredor a las 7 de la mañana, y lo notaba todo. La encontraron en el rellano de la escalera con una pregunta en los ojos y las manos apretadas sobre el delantal. Vi entrar a un hombre anoche, Valentina. Un hombre grande. No es de aquí. Valentina no parpadeó. Mi primo de Bello. Tuvo un accidente de moto. No tenía dónde quedarse. Doña Rosario la miró con esa mirada larga y lateral que tienen las mujeres que han vivido suficiente para saber cuando una historia tiene huecos. Aquí el administrador no permite visitas prolongadas, mija. Se va mañana, dijo Valentina. Gracias, doña Rosario. Cerró la puerta. Se recostó contra ella. Escuchó los pasos de la vecina alejarse por el corredor y contó hasta 10 antes de permitirse soltar el aire que había estado reteniendo. Diego la vio desde el sofá. «Eres buena en esto», dijo. Su voz tenía algo que no era solo observación. «¿En qué?» «En proteger a los tuyos sin que nadie note que los estás protegiendo». Valentina caminó hasta la cocina sin responder. Llenó un vaso de agua. Lo bebió despacio frente al lavaplatos, mirando la pared. «No soy buena en esto», dijo finalmente. «Estoy aterrada. Hay una diferencia». Diego guardó silencio. «En mi experiencia», dijo después de un momento, «el miedo y el valor son la misma cosa. La diferencia es qué haces mientras lo sientes». Valentina lo pensó. No respondió. Pero algo en esa idea se quedó pegado en algún lugar detrás del esternón. Como una astilla que no duele todavía, pero que ya está ahí. Los días en ese apartamento pequeño fueron construyendo algo que ninguno de los dos había pedido y que ninguno sabía cómo detener. Era en los detalles donde ocurría. Diego aprendiendo a calentar el tetero de Mateo a la temperatura exacta que Valentina le había enseñado. Valentina llegando del trabajo y encontrando la mesa puesta sin que nadie se lo hubiera pedido. Camila enseñándole a Diego canciones que ella misma había inventado. Diego escuchándolas con una atención que la niña interpretaba como aprobación y que era, en realidad, algo mucho más cercano a la nostalgia de todo lo que no había tenido. Eran los gestos de una vida doméstica que ninguno de los dos había planeado, construida sobre una base de peligro inminente y mentiras necesarias, y que por esa misma razón tenía una intensidad que las vidas tranquilas nunca alcanzan. Una tarde, Valentina encontró a Diego con el teléfono en la mano y la cara de piedra. ¿Qué pasó? Los halcones habían tomado 2 de sus propiedades. 3 de sus hombres estaban muertos. La red, que había tardado 10 años en construir, se estaba desmantelando bloque por bloque mientras él estaba aquí, inmovilizado, escondido en un apartamento con mariposas de papel en las paredes. «Se acabó», dijo Diego. Su voz era plana, vaciada. «Todo lo que construí». Valentina se sentó frente a él. «¿Y Mateo?» Diego la miró. «¿Qué pasa con Mateo si vuelves?» Él no respondió de inmediato. Y en ese silencio estaba toda la respuesta. «Si regreso, estoy muerto en una semana. Si me quedo, pierdo todo». Valentina lo miró sin apartar los ojos. «Ya perdiste todo», dijo suavemente. «La pregunta es qué decides construir ahora».
Esa noche, sentados junto a la pequeña ventana que miraba hacia el muro del edificio de enfrente, Diego le mostró una foto en el teléfono. Una mujer de pelo negro y sonrisa amplia, visiblemente embarazada, riéndose de algo que la cámara no alcanzaba a capturar. Elena, dijo, 2 semanas antes de que naciera Mateo. Valentina miró la foto durante un momento largo. Luego sacó su propio teléfono, buscó entre las imágenes y le mostró una foto de Camila a los 2 años. Dientes de leche, rodillas raspadas, una sonrisa que todavía no sabía que el mundo podía ser cruel. Así estaba ella cuando me fui, dijo Valentina, con nada más que esa sonrisa y las ganas de seguir. Sostuvieron sus teléfonos en silencio, cada uno mirando el fantasma del otro. 2 personas que habían perdido versiones de sí mismos que ya no podían recuperar. 2 personas que, sin haberlo planeado, habían encontrado en ese apartamento pequeño algo que se parecía peligrosamente a un motivo para seguir. La llamada llegó al 5.º día. Marco, con voz cortada y urgente. Los halcones tienen sus caras. Saben del edificio. Están ofreciendo recompensa por información. Hay que moverse esta noche. Valentina escuchó desde la cocina. Escuchó a Diego responder con monosílabos. Escuchó el clic del teléfono al cerrarse. Y escuchó, sobre todo, el silencio que vino después. Ese silencio particular que tiene el momento exacto antes de que todo cambie. Fue hasta la sala. Diego la estaba mirando. Mateo dormía. De la habitación llegaba la voz de Camila cantando en voz baja, sin saber, sin sospechar. Con esa confianza absoluta que tienen los niños en que sus madres tienen todo bajo control. «Nos vamos esta noche», dijo Diego. Valentina asintió. Fue al cuarto a despertar a su hija, y mientras empacaba las pocas cosas que cabían en una mochila, entendió que el apartamento con mariposas de papel en las paredes había dejado de ser su hogar, y que, sin embargo, algo de lo que había encontrado ahí se iba con ella. El camión de Marco los sacó del barrio a las 11 de la noche, por una ruta que evitaba todas las cámaras que Diego conocía de memoria, porque él mismo las había instalado años atrás, cuando este territorio era suyo, y la ciudad entera era un tablero que sabía mover. Ahora, era una pieza en el tablero de otro. Valentina iba en el asiento trasero con Camila dormida sobre su hombro, y Mateo en el regazo, sintiendo el peso de los 2 niños como una ancla, como la única cosa real en una noche, que se sentía completamente irreal. Diego iba adelante, en silencio, mirando las calles como quien se despide de algo que sabe que no va a volver a ver de la misma manera. Marco conducía con esa concentración tensa de quien sabe que cualquier error en los próximos 40 minutos tiene un costo que no se puede pagar. Nadie habló. La ciudad pasaba afuera como un sueño oscuro. La finca quedaba a 2 horas al norte, en una vereda donde los árboles crecían tan juntos que el cielo era solo un rumor entre las ramas. Era el escondite de emergencia que Diego había preparado hace 3 años para una eventualidad que esperaba que nunca llegara, y que había llegado de todas formas porque las eventualidades siempre llegan. Cuando bajaron del camión, el silencio era tan denso que Camila lo comentó. «Mamá, no se escucha nada». Valentina la tomó de la mano. «Eso es bueno, mija». Era una finca pequeña, funcional, sin adornos. 2 cuartos, una cocina, una estufa de leña que Marco encendió sin perder tiempo. Nada diseñado para la comodidad, todo diseñado para la supervivencia. Valentina puso a los niños en la cama más grande, los arropó con las cobijas que encontró en el armario, y se quedó mirándolos dormir juntos durante un momento que fue simultáneamente tierno y devastador. «Cuídense», les dijo en voz baja, aunque ninguno la escuchaba. Los primeros días en la finca tuvieron una calma tramposa. Mateo dio sus primeros pasos inseguros entre la mesa y el sofá de mimbre, mientras Camila aplaudía con una energía desproporcionada para el tamaño del logro. Diego lo miraba con esa expresión que Valentina ya había aprendido a reconocer, la cara de un hombre que está guardando un recuerdo con urgencia, como quien sabe que el tiempo disponible es limitado. Cocinaron juntos varias veces, una tarea que requería negociación porque Diego tenía opiniones firmes sobre el sofrito, y Valentina tenía opiniones igualmente firmes sobre todo lo demás. Camila actuó de árbitro con una seriedad que los hizo reír a los 2 al mismo tiempo.
Y esa risa compartida fue tan inesperada y tan genuina que los dejó a ambos en silencio después, como si hubieran revelado algo que todavía no estaban listos para nombrar. Por las noches, cuando los niños dormían, se sentaban junto a la estufa de leña y hablaban. Realmente hablaban. De Elena, del padre de Camila, de las versiones de ellos mismos que habían existido antes de que la vida los doblara hacia estas formas. Fue Marco quien trajo la noticia que destruyó la calma. Llegó una mañana con el laptop bajo el brazo y una expresión que Valentina aprendió a temer. Esa expresión particular de quien tiene información mala y ya calculó que no hay forma de suavizarla. Enciendan las noticias. En la pantalla apareció la foto de Valentina. Su cédula, su cara, su nombre completo. La periodista hablaba de una persona de interés en la investigación sobre el paradero de Diego Salcedo. Valentina sintió el piso moverse bajo sus pies de una manera que no tenía nada que ver con el movimiento físico. Su cara, en las noticias nacionales, junto al nombre de un capo. Su madre iba a ver eso. Maya iba a ver eso. Don Hernán iba a ver eso. Cada persona que la conocía iba a ver eso. En un segundo, la vida que había construido con tanto cuidado, el trabajo, la reputación, la invisibilidad protectora de ser nadie importante, se había evaporado. «Hay más», dijo Marco. Su voz era plana con el esfuerzo de quien controla lo que siente para poder seguir siendo útil. Los halcones jalaron el video de las cámaras del edificio. Tienen la cara de Camila. El silencio que siguió fue el más pesado que Valentina había experimentado en su vida. Diego se puso de pie tan rápido que la silla cayó hacia atrás. ¿Qué dijeron? Marco no desvió los ojos. Que entregan a Diego o matan a los niños. Que tienen 48 horas. Valentina miró hacia el cuarto donde Camila le leía a Mateo en voz alta, inventando palabras para los libros que no conocía, con esa voz cantada de quien todavía cree que el mundo tiene sentido. Algo en Valentina se cristalizó en ese instante. No era rabia exactamente. Era algo más frío, más preciso, más irrevocable. Era la decisión de una madre que ha llegado al límite, donde el miedo se convierte en acción y no hay marcha atrás. «Me entrego», dijo Diego. Su voz era definitiva, cerrada, sin espacio para debate. Es la única manera de sacarlos a ellos. Valentina lo miró. «¿No?» Diego la miró de vuelta. «No es tu decisión, tampoco es la tuya», respondió Valentina. «Porque si te entregas, nos matan de todas formas. Somos testigos. Conocemos caras, nombres, lugares. Los halcones no dejan testigos vivos, Diego. Eso tú lo sabes mejor que yo». Marco asintió desde la silla sin decir nada, que era su forma de confirmar que ella tenía razón. Diego apretó la mandíbula. Miró hacia el cuarto, miró a Valentina, y en su cara ocurrió algo que ella no había visto antes. La rendición de un hombre que siempre ha tomado las decisiones solo, enfrentando la posibilidad de que esta vez, solo, no sea suficiente. ¿Entonces qué? Su voz había perdido la dureza. «Negociamos», dijo Valentina, «pero vamos juntos». Lo que siguió fue la tarde más extraña de la vida de Valentina Ríos. Diego le enseñó a sostener un arma. Le mostró el peso, el equilibrio, la manera de respirar antes de apretar el gatillo. Sus manos no temblaban, o si temblaban, era tan poco que solo ella lo notaba. «Masa central», dijo Diego, con esa voz baja y directa que usaba cuando algo era importante. «No apuntes a la cabeza, no intentes herir. Si llegas a ese punto, ya tomaste la decisión». Valentina disparó contra el tronco de un árbol al fondo de la finca. El retroceso la sorprendió. Ajustó. Disparó de nuevo, y de nuevo, hasta que el movimiento tuvo algo parecido a la memoria muscular. Diego la miraba sin decir nada, y en sus ojos había algo que no era orgullo exactamente. Era algo más complicado, más oscuro. La tristeza de alguien que está enseñando a otra persona a sobrevivir en el mundo que él construyó. «Ojalá no necesites esto», dijo. Valentina bajó el arma. «Yo también». Esa noche, después de que los niños durmieron, ocurrió lo que los dos habían estado evitando nombrar. Diego puso una mano en su cara, despacio, como si le diera tiempo de apartarse. Ella no se apartó. El beso fue breve y fue largo al mismo tiempo.
La clase de beso que no es un comienzo sino un reconocimiento. La confirmación de algo que ya existía y que ninguno había tenido el valor de mirar directamente. Luego se separaron, respirando, y Valentina dijo: «Eso no puede pasar», con una voz que no tenía suficiente convicción para ser creída. «No», respondió Diego, y ninguno de los dos se movió. Permanecieron junto a la estufa apagada, cerca pero sin tocarse, en ese territorio imposible entre lo que se siente y lo que se puede tener. Afuera, el viento movía los árboles. Adentro, dos personas que deberían haberse ignorado mutuamente en un callejón lluvioso trataban de encontrar el contorno de algo que no tenía nombre todavía. El día de la reunión llegó con un amanecer gris que parecía saber lo que iba a ocurrir. Un hombre de Marco llegó a la finca antes del mediodía para llevarse a los niños a un segundo escondite, 2 horas al oeste. Camila no quería irse. Se aferró a Valentina con esa fuerza que tienen los niños cuando su instinto les dice que algo está mal, aunque no sepan exactamente qué. «Vuelve, mamá, prométeme». Valentina tomó la cara de su hija entre las manos. La miró a los ojos. «Te lo prometo, mija». Besó su frente. Luego besó la cabeza de Mateo, que miraba todo con esa perplejidad tranquila de los bebés, que todavía no entienden las despedidas. Los vio subir al carro. Los vio alejarse por el camino de tierra entre los árboles, y se quedó mirando el polvo que levantaron hasta que desapareció. Y luego siguió mirando ese espacio vacío un momento más, grabándolo, guardándolo, como Diego guardaba los recuerdos de Mateo, con urgencia, con la conciencia de que el tiempo disponible era incierto. La bodega donde los halcones habían citado la reunión era un esqueleto de metal oxidado en las afueras, el tipo de lugar que existe en todas las ciudades para las cosas que no pueden ocurrir a la vista de nadie. Marco conducía. Diego iba adelante, Valentina en la parte de atrás, con el arma en el bolsillo del saco, repitiendo en silencio las instrucciones. Masa central, respirar, comprometerse. Cuando bajaron del carro y el frío de la noche les golpeó la cara, Valentina entendió con una claridad absoluta que había cruzado un punto sin retorno. No el del callejón, ese fue el primero. Este era diferente. Este era el punto donde la persona que había sido hasta ahora se quedaba afuera, y lo que entraba a esa bodega era algo nuevo, algo que todavía no sabía cómo llamarse. Los hombres de los halcones salieron de las sombras como si las sombras los hubieran fabricado. 6, 8, más, con armas visibles y esa calma profesional de quien hace esto con regularidad. Y entonces Valentina los vio, al fondo de la bodega, sostenidos por 2 hombres que los sujetaban por los brazos sin brutalidad pero sin gentileza. Camila y Mateo. Los habían interceptado en el camino. El hombre del carro estaba tirado en el piso, inconsciente o algo peor. Camila miraba a su madre con unos ojos que intentaban ser valientes y no lo conseguían del todo. Mateo lloraba en silencio, con ese llanto agotado de quien lleva mucho tiempo llorando. Valentina sintió que el mundo se reducía a un punto. Sintió que todas las reglas que había conocido, el miedo, el cálculo, la prudencia, desaparecían y quedaba solo una cosa, clara y absoluta como una llama. Sus hijos estaban ahí, y ella iba a llegar hasta ellos. El jefe de los halcones se llamaba Rodrigo Parra, y tenía la clase de sonrisa que usan los hombres que han confundido el poder con la impunidad. «Compton», dijo, usando el alias que Diego usaba en los círculos externos. «¿Viniste? Pensé que ibas a mandarnos a la mesera sola». Diego no respondió. Sus ojos estaban en los niños. «Suéltalos», dijo. «Aquí estoy yo». Rodrigo negó con la cabeza con esa lentitud teatral de quien disfruta el momento. «No funciona así. Primero me dices dónde están las rutas del norte, los contactos en Barranquilla, los nombres». Marco tensó la mano cerca del arma. Valentina no miró hacia él, miraba a Camila. Camila la miraba a ella. Y en ese intercambio de miradas entre madre e hija, ocurrió algo sin palabras, una instrucción, una promesa, un acuerdo. Camila asintió apenas, tan levemente que solo su madre lo vio, y Valentina empezó a moverse. No fue heroico, no fue limpio, fue la cosa más aterradora que Valentina había hecho en su vida. Y la hizo de todas formas porque del otro lado estaba Camila.
Se movió lateralmente, usando el caos del momento en que Diego dio un paso al frente para absorber todas las miradas, exactamente como él le había enseñado. El peligro visible absorbe la atención, el peligro invisible avanza. Llegó hasta los niños antes de que los hombres que los sostenían procesaran lo que estaba ocurriendo. Golpeó la mano del primero, tomó a Camila, apretó a Mateo contra su pecho y cayó de rodillas cubriéndolos con su cuerpo detrás de una columna de concreto. ¡Mamá! El grito de Camila se perdió en el sonido de los primeros disparos. Rodrigo Parra gritó una orden. La bodega explotó en caos, movimiento, ruido, el olor a pólvora que Valentina ahora reconocería siempre. Y entonces, las puertas del fondo reventaron hacia adentro. Policía, fiscalía, chalecos, rifles, gritos de al piso. ¡Al piso! Marco había hecho una llamada que Diego no sabía que había hecho. En el caos, Rodrigo Parra intentó retroceder hacia la salida lateral. Pasó cerca de la columna donde Valentina cubría a los niños. La vio, se detuvo, y en sus ojos, Valentina leyó la decisión antes de que él la tomara. Si no podía llevarse a Diego, se llevaba lo siguiente más valioso. Extendió la mano hacia Camila, y Valentina hizo lo que Diego le había enseñado. Respiró, apuntó y disparó. Rodrigo cayó con un grito, la pierna cediendo bajo él. Su mano soltó a Camila. Valentina la jaló hacia atrás, la apretó. No soltó a Mateo. Los tres en el piso, los tres temblando, los tres vivos. Diego llegó hasta ellos segundos después, cayendo de rodillas, las manos revisando a los niños con esa desesperación torpe del amor, que no sabe cómo expresarse excepto buscando daño donde no lo hay. ¿Están bien? ¿Están bien? Camila, con la cara enterrada en el cuello de Valentina, respondió por todos, sí. Era la palabra más pequeña y más enorme del mundo. Cuando los agentes esposaron a Diego, él no opuso resistencia. Miró a Valentina desde el otro lado de la bodega, ella en el piso todavía, con los dos niños encima, la cara sucia y los ojos secos porque el llanto todavía no había llegado. Esas cosas llegan después. Y le dijo, con una voz que cruzó todo el ruido y el humo y la distancia, testificaré todo lo que sé, a cambio de inmunidad para ella y protección para Mateo. El agente que lo sujetaba lo miró. ¿Y para usted? Diego no desvió los ojos de Valentina. Para mí no pido nada. Valentina lo miró desde el piso, con los brazos llenos de niños y el corazón lleno de algo que no sabía cómo cargar todavía. Y entendió que ese hombre construido de violencia y pérdida y decisiones sin salida, acababa de hacer la única cosa completamente desinteresada de su vida, y que eso no lo redimía de todo, pero que era un comienzo. 6 semanas en protección federal se sienten como 6 años cuando los días no tienen nombre. La casa de seguridad era limpia, funcional, sin personalidad. Paredes blancas, muebles genéricos, ventanas con cortinas que no se podían abrir del todo. Valentina pasaba las noches escuchando a Camila llorar en sueños. Esos llantos cortos y ahogados de quien revive algo que el cuerpo todavía no ha terminado de procesar. Se levantaba, iba hasta su cama, la sostenía en silencio hasta que la respiración se calmaba. De día, Camila era casi normal. Jugaba con Mateo, dibujaba, hacía preguntas sobre cuándo volverían a casa con esa insistencia serena de quien todavía cree que los adultos tienen respuestas. De noche, el miedo que había guardado durante el día encontraba la grieta del sueño y salía. Valentina lo sabía porque ella hacía lo mismo. Guardaba durante el día, pagaba durante la noche. Eso era lo que costaba haber sobrevivido. La reunión con Diego ocurrió en una sala con vidrio blindado y guardias en cada esquina. Él había envejecido de una manera que no tenía que ver con el tiempo, sino con el peso. Los hombros distintos, la mirada más quieta, algo fundamental despojado que lo hacía parecer más pequeño y más real al mismo tiempo. Vestía ropa prestada que no le quedaba bien. Las manos, que Valentina había visto moverse con autoridad absoluta, descansaban sobre la mesa con una quietud que era nueva. Mateo está en hogares, dijo sin preámbulo. No me dejan verlo durante el proceso. Su voz no pedía compasión, solo decía la verdad. Está bien, respondió Valentina. Está vivo. Diego asintió.
Miró sus propias manos. «Sí», dijo, como si eso fuera diferente ahora. Y era diferente. Valentina lo sabía, porque hubo una noche en un callejón lluvioso donde vivo, y bien eran la misma palabra urgente. Y ahora había espacio entre las dos, espacio para algo más, o para la ausencia de algo más, que también era una forma de dolor. El testimonio de Diego desmanteló a los halcones negros desde adentro hacia afuera. Rodrigo Parra enfrentó cargos que garantizaban que no volvería a ver una calle libre. Sus hermanos, sus socios, 17 personas en total, todas con nombres, fechas, evidencia que Diego había guardado durante años como seguro de vida y que ahora entregaba como el único precio que podía pagar por algo que valiera la pena. Su propio cartel colapsó en el proceso, que era inevitable y que él sabía que era inevitable cuando tomó la decisión. Los hombres que había llamado hermanos estaban en celdas por su causa. Valentina pensó en lo que eso significaba, la clase de soledad que queda cuando desmantelás todo lo que construiste y te quedas de pie en el centro del escombro. Y pensó que quizás eso era exactamente lo que la redención necesitaba. Ese espacio vacío, ese silencio donde antes había ruido, para que algo diferente pudiera empezar a crecer. Maya vino a la casa de seguridad con escolta, y con los ojos rojos de quien ha llorado en privado, antes de decidir aparecer en público con la cara seca. Miró a Valentina durante un momento largo antes de hablar. «Mamá vio las noticias», dijo. «Estuvo 3 días sin comer bien». Valentina bajó la cabeza. «Lo sé. Lo sabías cuando lo hiciste». La pregunta no era acusación, era genuina, la clase de pregunta que hace alguien que necesita entender para poder perdonar. Valentina pensó en Camila en el callejón, en esa voz de 7 años diciendo: «Mamá, el bebé se está congelando. Tenemos que ayudarlo». Sabía que Camila me estaba mirando, respondió, y supe que lo que hiciera en ese momento iba a enseñarle algo para siempre, que vale más lo que le enseñé que lo que perdí. Maya no respondió de inmediato. Miró a Camila jugando en el rincón con Mateo, los 2 niños ajenos a la conversación de adultos, construyendo algo con bloques de plástico, con esa concentración total de quien cree que lo que está construyendo importa. «Sí», dijo Maya finalmente, con una voz que era rendición y comprensión al mismo tiempo. «Supongo que sí». El agente Rivera llegó un martes con un sobre Manila y una expresión que intentaba ser neutral y no lo conseguía del todo. Inmunidad completa, nueva identidad, un tiquete a una ciudad que Valentina no había elegido, pero que sería suya de todas formas. Firmó donde le indicaron con una mano que no tembló. Luego miró el papel durante un momento. Su nombre nuevo, la ciudad nueva, la vida nueva que empezaba en una hoja en blanco que olía a tinta fresca y a todo lo desconocido. Pensó en el apartamento de Manrique con las mariposas de papel en las paredes. Pensó en los 47,000 pesos en propinas. Pensó en doña Rosario, que había muerto porque vivía en el piso equivocado del edificio equivocado en el momento equivocado. Y esa culpa iba a quedarse con ella mucho tiempo. Quizás siempre. Porque ese era el verdadero precio de las decisiones que parecen pequeñas y resultan ser enormes. Dobló el papel. Lo guardó. Y fue a buscar a Camila para decirle que era hora de hacer maletas. La última vez que vio a Diego fue en el pasillo del juzgado, cruzándose por un segundo mientras los guardias lo llevaban de vuelta a la sala. Él la vio. Se detuvo un instante. Apenas un instante. El suficiente. No había nada que decir que fuera suficiente para todo lo que había ocurrido entre un callejón lluvioso y ese pasillo. Así que no dijo nada. Solo la miró con esa mirada que Valentina iba a recordar durante mucho tiempo. No la mirada del capo, no la del hombre peligroso, sino la del padre que había aprendido demasiado tarde, que el amor no se protege con poder, sino con presencia, y que la presencia era exactamente lo que iba a perder. Valentina sostuvo esa mirada. Asintió una vez, apenas. Él asintió de vuelta. Los guardias lo llevaron. Y Valentina se quedó parada en ese pasillo durante 3 segundos más, con Camila de la mano y el peso de todo lo vivido en los hombros, antes de girar y caminar hacia la salida, hacia la lluvia, hacia lo que viniera después.
Hay una pregunta que esta historia deja suspendida en el aire como el humo después de que el fuego se apaga. No es una pregunta sobre el bien y el mal, porque esas categorías son demasiado limpias para la vida real. Y la vida real, como Valentina Ríos lo aprendió en un callejón a las 11 de la noche, no es limpia. Es la pregunta sobre qué hacemos con los momentos donde lo correcto y lo seguro son opuestos, donde ayudar cuesta algo real, donde la bondad no es gratuita sino todo lo contrario. Es la cosa más cara que existe, la que se paga con tranquilidad, con certeza, a veces con sangre. Valentina pagó ese precio. Y al otro lado del pago encontró algo que no esperaba. No la vida que tenía antes, sino algo más honesto. Una versión de ella misma que su hija podría mirar directamente a los ojos y reconocer. Eso no tiene precio, o tiene exactamente el precio que ella pagó, que es la misma cosa dicha de otra manera. Camila no recuerda el callejón con miedo. Lo recuerda con claridad. La lluvia, el bebé, la decisión de su madre. Y lo carga como se cargan las historias que nos definen. No como cicatriz, sino como brújula. Creció sabiendo que el valor no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él. Que las personas más peligrosas del mundo no siempre son las más armadas. A veces son las madres que deciden que sus hijos van a crecer en un mundo donde hacer lo correcto todavía importa, y que esa decisión vale cualquier cosa que cueste defenderla. Diego Salcedo cumplió su condena en silencio, sin quejas, con esa resignación de quien finalmente ha encontrado el lugar exacto donde termina una vida y empieza otra. Mateo creció sin saber del todo quién había sido su padre. Y quizás eso también era una forma de misericordia. Empezar limpio, empezar libre, empezar sin el peso de un apellido que era también una condena. Y Valentina Ríos, que en otra ciudad y con otro nombre, construyó despacio lo que siempre había querido. No la seguridad, que es una ilusión, sino algo más verdadero. Una vida donde podía mirarse al espejo sin apartar los ojos. Estudió por las noches mientras Camila dormía. Tardó 4 años. Se convirtió en maestra, como había querido ser antes de que la vida la doblara hacia formas que no había elegido. Y cada vez que frente a ella se sentaba un niño que miraba el mundo con esa intensidad feroz de quien todavía cree que todo puede ser diferente. Pensaba en una niña de 7 años en un callejón lluvioso que no aprendió a mirar hacia otro lado. Y entendía que ese momento de lluvia y sangre y decisión imposible, no había sido el fin de nada. Había sido, de la manera más extraña y más cara y más real posible, el principio de todo. Llegaste hasta el final. Eso no es poca cosa, porque esta historia no fue fácil, y sin embargo te quedaste. Tal vez porque reconociste algo en Valentina. Tal vez porque hubo un momento donde te preguntaste qué habrías hecho tú en ese callejón. Con la lluvia cayendo y un bebé con los labios azules y tu hija mirándote esperando ver quién eres de verdad. Esa pregunta no tiene respuesta fácil, pero vale la pena hacérsela. Si esta historia te movió algo por dentro, compártela. Porque las historias que nos recuerdan quiénes queremos ser merecen llegar a más personas. Y cuéntame en los comentarios, ¿qué habrías hecho tú en ese callejón? ¿Habrías seguido caminando o te habrías detenido? No hay respuesta correcta, solo hay honestidad. Y a veces, la honestidad es el primer paso hacia el valor.